transmite desde el corazón del Abya Yala. Comunisur. Comunisur. Buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, compañeros y compañeras de la Patria Grande. Yo soy Percy Katari, les doy la bienvenida a esta edición de hoy miércoles 14 de junio del año 2023, Comunisur a través de INTV, la señal que integra Bolivia. También nos puede escuchar a través de la 90.4 FM Radio TV La Voz. Transmitimos desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a irnos hasta el Ecuador con nuestro invitado especial, el compañero periodista también él es Cristóbal Rodríguez Guerra, escritor y periodista ecuatoriano, coordinador y responsable de las plataformas digitales Ecuador por Dentro y también de la red de comunicadores de Manabí. Cristóbal, buenas tardes, bienvenido a Comunisur, bienvenido a la Patria Grande. Cristóbal, te agradecemos mucho por toda la información que a diario comparten con nosotros ustedes desde el Ecuador, ustedes que son una parte tan importante Frente de Comunicación de nuestra América, del cual también son parte, son miembros de esta coordinación tan grande en todo el continente. Quisiéramos entrar al tema político de lleno. Según informan cadenas internacionales, se han registrado 8 las elecciones allá en el Ecuador. ¿Es el escenario que está viviendo ahora mismo allá en la República del Ecuador? Bueno, como ya es de alguna manera de conocimiento público, siempre partiendo de que los medios de comunicación alternativos son los que ponen ese contrapeso a la información comercial, a la información oficial, que nos mienten día tras día a través de la televisión, a través de la prensa escrita, de las radios, que lamentablemente comulgan con el poder. Es más, sus propietarios por lo general pertenecen a este sector privilegiado de la sociedad. La situación actual en el Ecuador se viene desarrollando a saltos y a brincos, como diríamos, desde que a raíz del triunfo del expresidente Lenín Moreno, quien se constituyó en un traidor a la causa de los pobres y a la causa de esta corriente política progresista o de izquierda como representa la Revolución Ciudadana y que en ese entonces se llamaba Alianza País. La situación va de mal en peor. Son ya casi 7 años que vivimos en una carrera prácticamente hacia el abismo. Todos los derechos de los trabajadores, todos los derechos de la clase media, de los estudiantes, se han venido abajo. Tanto es así que el sistema de salud hoy ha vuelto a ser precario cuando se constituían los mejores de América Latina. A nivel vial, las carreteras que todavía de una u otra manera resisten, pero algunas ya están en franco deterioro, fueron realizadas, fueron construidas por la Revolución Ciudadana. Igual en el campo de la educación, las escuelas del milenio, como para darte una idea y darles una idea a los amigos televidentes y a los amigos oyentes, en las escuelas del milenio se establecieron prácticamente mini ciudades para los estudiantes, donde recibían no solo el desayuno escolar gratuito, sino hasta el almuerzo, con infraestructuras que en la zona centro del país, en la zona andina, en el lugar donde hace bastante frío, existía calefacción. Y en el litoral ecuatoriano, desde donde yo estoy actualmente, en la provincia de Manabí, en su capital, Puerto Viejo, que da a pocos minutos al mar, acá las escuelas de milenio tienen, aunque de a poco, insisto, se va deteriorando, aire acondicionado, con útiles gratuitos, con uniformes gratuitos,
Pero todo eso se ha estado viniendo abajo, al igual que, como bien decía, en el tema de la salud, grandes hospitales se construyeron a lo largo y ancho de todo el país. Hoy se está viniendo abajo. En el servicio público, por parte de los burócratas, la atención era adecuada. Y aquí vale rescatar, sin buscar hacer apología del exmandatario Rafael Correa, porque también ha tenido sus bemoles, que nosotros lo hemos criticado, pero hay que reconocer el trabajo realizado por uno de los presidentes más grandes que ha tenido este país, al igual que el general Eloy Alfaro, un libertario, un montonero, en nuestras épocas podríamos decir un guerrillero, que no solamente luchó en el Ecuador, sino en los países de Centroamérica, incluso en Cuba. Entonces, los hospitales, los burócratas, servían con toda la atención que se merece nuestro pueblo pobre. Hoy, lastimosamente, se ha venido a menos. En las afueras de los hospitales hay grandes colas actualmente para que la comunidad pueda ser atendida, lo que no sucedía en la época de Rafael Correa. Esto solamente por dar algunos datos, porque el nivel de vida también subió en el campo económico. Tanto es así que nosotros, antes de la Revolución Ciudadana, antes del 2007, teníamos hasta un poco de vergüenza decirnos ecuatorianos, porque sabíamos que estábamos a la cola del desarrollo de los países. Y con la Revolución Ciudadana, bueno, como decimos popularmente acá, sacamos pecho y decíamos somos ecuatorianos, y en cualquier parte del mundo nuestros migrantes también lo hacían con mucho orgullo. Hoy nuevamente hemos caído en esa situación de degradamiento, hasta de vergüenza. ¿Por qué? Porque hemos tenido dos presidentes, Lenín Moreno, el traidor, y hoy Guillermo Lasso, el banquero que está comprometido con actos reñidos con la ley, con el narcotráfico albanés. Incluso uno de los principales testigos fue asesinado sin que nadie diga nada. La justicia está cooptada y todos los poderes del Estado están cooptados para defender a este régimen de derecha. Un banquero que ha profundizado el neoliberal. La deuda externa ahora es pagada puntualmente y las reservas del Estado están en las arcas de bancos internacionales, pero no permiten que ese dinero pueda circular y pueda generar empleo en nuestro país, que cada vez la situación se encuentra más complicado. En ese ambiente, estimados amigos de Bolivia y de toda la patria grande, podemos decir que vivimos una de las peores crisis en la historia de nuestro país. Pero para completar un poco este panorama lúgubre que vive el Ecuador, el actual presidente Guillermo Lasso fue causante de un feriado bancario cuando fuera ministro de Economía en la época de 1999, donde con el expresidente Yamil Maguad, donde miles, por no decir millones de ecuatorianos tuvieron que salir del país porque de la noche a la mañana con el feriado bancario se quedaron en la quiebra. Sus ahorros no fueron recuperados, pero la banca sí recuperó los fondos que perdieron, entregados por el Estado burgués, por el Estado neoliberal de ese entonces. Hoy, este mismo, que en ese entonces fue ministro de Economía, hoy está haciendo prácticamente lo mismo y nos está lanzando a la bancarrota. En ese escenario se dio el 6 de febrero pasado una consulta popular para buscar afianzarse en el poder, el mismo que le fue negado. Y en las elecciones que tuvimos, y también en este 6 de febrero, la Revolución Ciudadana logró prácticamente alcanzar el triunfo, por decirte, en prefecturas
que son las provincias, como los departamentos en Colombia, de las tres provincias más importantes del país, como lo es Quito, Guayaquil y también la provincia de Manabí, desde donde estoy emitiendo esta señal. También lograron las alcaldías, la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil y otras alcaldías en importantes ciudades que ha permitido de una u otra manera frentear al Estado. Que hoy, hace aproximadamente unas 24 horas, el gobierno nacional decidió recortar a estos gobiernos seccionales el presupuesto del Estado. ¿Para qué? Seguramente para que sin recursos la población de manera subjetiva piense que estos gobiernos no quieren hacer nada y por lo tanto se venga una efervescencia ciudadana en su contra. De todas maneras, aquí hay la participación masiva de los ciudadanos que se han aglutinado a través de la Revolución Ciudadana para buscar contrarrestar esta desinformación y dar cuenta de que el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso realmente estaban mandando a la bancarrota a todo el pueblo ecuatoriano, mi estimado Pérez. Es difícil entender que Ecuador desde hace muchos años ya está totalmente dolarizado. Yo tuve el gusto de visitar hace unos años Guayaquil, Quito, Riobamba, y la verdad que es un país muy caro, dolarizado totalmente, todo carísimo. En medio de todo esto nace en el continente una tendencia a la traición y a la perversidad, el perseguimiento político, el hostigamiento a los luchadores sociales, a esta tendencia que yo le llamo el morenismo, que se ha dado en todo el continente, en diferentes países, esta traición. En medio de todo esto nace una nueva esperanza con este binomio de la Revolución Ciudadana, con la ex asambleísta Luisa González y el economista Andrés Arauz. En medio de todo esto se ha suscitado un sinnúmero de problemas. Hace unos días nomás se daba cuenta de que el concejal de Esmeraldas por la Revolución Ciudadana, el compañero Jairo Olaya, que Dios tenga en su gloria, fue víctima de impactos de bala en la calle Sucre y Rocafuerte del centro de la ciudad. ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Un nivel de inseguridad terrible? ¿O es que la derecha se está ensañando con los luchadores sociales del Ecuador? ¿Qué es lo que pasa realmente en el Ecuador en estos momentos? Bien, bueno, primero te cuento y te voy a dar una buena noticia tanto a ti como al pueblo bolivariano y latinoamericano, boliviano y latinoamericano. El compañero concejal no falleció. En buena hora, hace pocos minutos, el expresidente de la República, Rafael Correa, dio a conocer de que realmente no ha fallecido, que está obviamente herido, pero esperemos que de a poco vaya en proceso de recuperación. El mismo expresidente, había señalado su fallecimiento, haciéndose eco de una información que nació desde la provincia verde de Esmeraldas, que a propósito su mayoría son de raza negra y que son gente pero extremadamente valiosa, gente alegre, gente trabajadora, pero también es la provincia más pobre que tiene el Ecuador y por ende las reacciones, las situaciones se vienen dando de tal forma que, y sin justificar, obviamente, los hechos de violencia, los hechos delictivos se vuelven una especie de caldo de cultivo. Esto es lo que se está dando no solamente en Esmeraldas, sino también en todo el país, pero con mayor fuerza, podríamos decirlo, en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, en la capital económica, como se lo conoce a la ciudad de Guayaquil, donde mueren a través de la modalidad del sicariato
decenas de personas diariamente. Y es que el nivel de vida de los ecuatorianos ha disminuido tanto, compañeros, ha disminuido tanto, y vuelvo a insistir, no justificamos la violencia, ni tampoco las acciones delictivas, pero nos ponemos a pensar, si nosotros no tenemos cómo alimentar a nuestros hijos, no tenemos fuentes de trabajo, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que podemos hacer? Eso queda para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, pero a través de eso, la deserción escolar, la falta de un ingreso gratuito propiamente dicho, ha originado que muchos de los jóvenes, muchos de los niños se vean obligados a buscar la forma de trabajar. Y obviamente no todos ellos lo hacen o acuden con otras alternativas que no están enmarcadas dentro de la ley. Esto nos recuerda, estimados compañeros, lo que Naomi Klein decía en su libro La doctrina del shock, que comienzan los gobiernos de derecha a llevar adelante políticas antipopulares para que en un momento dado no puedan reaccionar de manera coordinada, de manera política, de manera constructiva, sino que comience a originarse un caos. Y en este caos también existe la persecución política. Las fuerzas represivas del Estado lamentablemente poco o nada han hecho para poder resolver el problema de inseguridad y de violencia que se registra en nuestro país. Porque al parecer todo está siendo previamente calculado para ir deteriorando el sistema de vida y armar quizás un caos. Hoy en un editorial que había escrito decía que lamentablemente este deterioro y esta presencia de las fuerzas represivas están buscando acaso que las organizaciones políticas de izquierda que rechazan esta violencia y rechazan la persecución de la que son objetos sus militantes, lleguen a tomar las armas, tal como lo hicieron en otros países, principalmente en Colombia y en algunos como Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, en la década de los 80, del siglo pasado. ¿Acaso nos están llevando a una guerra civil? ¿Para qué? Para seguir pescando a río revuelto los grupos de poder y obtener los mayores beneficios, las mayores ganancias y llevarse esos dineros a los paraísos fiscales. Ese también es otra de las inquietudes. En ese marco, en ese escenario, se viene dando este inicio de la campaña política, porque recordemos que la administración del presidente Guillermo Lasso tenía que terminar en el 2025, pero la Asamblea Nacional planteó un juicio político al presidente de la República, pero este planteó la muerte cruzada, decretó la muerte cruzada y disolvió la Asamblea Nacional para tener como contrapartida 6 meses de gobernabilidad y llamar a las elecciones. En ese escenario nos encontramos ahora buscando la forma de, como lo dicen los grupos progresistas y quienes están aglutinados en la Revolución Ciudadana, a recuperar la patria. Por eso nosotros hacemos causa común, hemos mantenido siempre una posición crítica, una posición de apoyar el mal menor, pero en esta ocasión tenemos que ser un poco más frontales, porque si la Revolución Ciudadana no gana estas elecciones, realmente estaremos en unas situaciones muy serias de que el país realmente se vaya al abismo. Hay otros sectores de izquierda, pero que en su momento apoyaron a Guillermo Lasso en las elecciones, al actual presidente. Y eso también deja mucho que desear. El movimiento indígena, que es importante que ustedes conozcan, y no lo hago con ese apasionamiento
subjetivo, estimados compañeros, sino más bien tratando de ser lo más objetivo posible. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador es la organización que a su vez aglutina a otras organizaciones del sector indígena del Ecuador, de varias nacionalidades ecuatorianas. Es el más fuerte y colectivamente el más organizado de todas las organizaciones que existan. Ellos mantienen un brazo político que se llama Pachacuti, pero que llegaron a obtener aproximadamente 17 asambleístas en el Congreso Nacional o en el sector legislativo o Asamblea Nacional, como se le conoce acá. Sin embargo, la mayoría de ellos comenzaron a coquetearse con Guillermo Lazo, a tal extremo que desde el mismo inicio del periodo legislativo llegaron a acuerdos con la derecha para que una de sus integrantes, Guadalupe Llori, sea la presidenta de la Asamblea, con una triste pasaje que vivió esta señora asambleísta. Y después otros asambleístas comenzaron a vender sus votos. ¿A través de qué? Se habla incluso de recursos económicos, pero sí nos consta que les entregaron puestos en direcciones provinciales, en subsecretarías, en una serie de fuentes del sector ejecutivo. ¿Para qué? Para poder impedir que las acciones legislativas que vayan en beneficio del pueblo se hagan realidad. Esto ha originado que uno de los líderes más reconocidos y presidente de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, haya desconocido y haya guardado distancias sobre su brazo político Pachacuti. Es más, se dieron unas elecciones en una zona oriental de nuestro país, pero no ha sido reconocido por el Consejo Nacional Electoral, ni reconocido por este brazo político de Pachacuti, lo cual, con sabiduría, con conocimiento, y es algo que nosotros aplaudimos y reconocemos de Leonidas Issa, es que simplemente dijo: si no reconocen a los nuevos dirigentes de Pachacuti, él no se presentaría como candidato a la presidencia de la República. Y así lo hizo. Esto deja como una escuela política para toda la ciudadanía, para que vean que no es necesario ir a tontas y ciegas, como decimos nosotros, a buscar un espacio en la política de elección popular como es la presidencia, a costa de traicionar sus propios principios. Leonidas Issa no lo hizo y hoy es un verdadero referente, no solamente en el sector indígena, sino también en el sector, podríamos decirlo, mestizo, que es en su gran mayoría acá en nuestro país, quienes ven con buenos ojos y quizás con una posibilidad presidencial para las elecciones del 2025, porque tomemos en cuenta que estas elecciones que se van a realizar el 20 de septiembre no es sino para concluir el periodo que está siendo cortado a través de la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lazo. Por lo tanto, desde septiembre hasta el 2025, mayo 15, estas nuevas autoridades, tanto para presidente como para vicepresidente, así como para asambleístas nacionales y provinciales, terminarán su periodo en esa fecha, el 20 de septiembre del 2025. Así están las cosas, estimados compañeros, la situación realmente es candente y muy preocupante por los actos de violencia. No solamente lo sucedido con el compañero de Esmeraldas, que insisto, no ha fallecido, esperamos que se recupere muy pronto. Tobar. Había incluso
un candidato a la alcaldía fue asesinado un día antes de las elecciones. Tuvieron que ponerle a última hora a una compañera que en las elecciones ganó, y ahí demuestra el grado de compromiso que tiene la población con la bandera de la Revolución Ciudadana. Y lo que sucedió ayer, el día de ayer en la inscripción del binomio. Cristóbal, justo eso te quería preguntar. Sí, compañero, justo, discúlpame que te corte, pero justo eso te quería consultar. Ayer trascendió en horas de la mañana una noticia de que malos elementos de la fuerza policial habían reprimido con gas durante la inscripción del binomio de la Revolución Ciudadana. Luisa González está en recuperación, es lo último que hemos llegado a saber. ¿Cómo se encuentra la compañera candidata y cuáles son las acciones que van a tomar? Bueno, la compañera se recuperó luego de una hora aproximadamente, le lanzaron gas lacrimógeno a los ojos y estuvo presente en el proceso de inscripción. Entonces ya está fuera de peligro, pero más allá de que esté o no esté, es la acción por parte de la Policía Nacional que tiene como antecedente haber dejado sin la vista a más de una docena de compañeros y compañeras que salieron en las manifestaciones en el 2019 y que fue justamente el sector protagónico, el indígena, a través de la CONAIE. Lo mismo pasó en el 2022. Mucha represión. La policía en gran cantidad, los Robocop, como les decimos acá, con equipos sofisticados, reprimen y apuntan a los ojos. Y algunos murieron tanto en el 2019 como en el 2022. Entonces, esta situación no es casual. Enviaron un comunicado los elementos de la Policía Nacional diciendo que hubo provocaciones por parte de los manifestantes, pero sin embargo lo apuntaron a la candidata. ¿Con el ánimo de qué? De dejarle sin vista, de matarle. ¿Cuál fue la verdadera intención? Y lo que tú decías muy bien, ¿cuáles van a ser las acciones? Pues las acciones están a la vista. Tienen que ganar las elecciones para depurar no solamente a la Policía Nacional, que recordemos, en su escuela de formación, uno de los tenientes violó a su esposa, lo mató. Y hay otra serie de denuncias en esos mismos círculos donde los elementos de la Policía Nacional se encuentran comprometidos con violaciones a mujeres cadetes, a mujeres policías que están en formación, tal y cual está sucediendo en estos precisos momentos con una declaración que ya llevó a acciones judiciales en la tercera ciudad del país, como es Cuenca, donde elementos de las Fuerzas Armadas violaron a muchachas, a chicas que estaban dentro de ese proceso de formación en las Fuerzas Armadas. Este es el ambiente degenerativo que vive nuestra sociedad. ¿Producto de qué? No es solamente producto de la acción de una persona que parece no saber dónde está parada en materia de gobernabilidad, sino producto de una acción a través de una posición política, a través de una ideología que tiene tintes fascistas para acabar con todos o aprovecharse de todos estos sectores vulnerables. Esperemos que no pase a mayores, aún no entramos oficialmente a la campaña política, pero lo que sí te digo es que las acciones legales que se deben dar es esa, ganando las elecciones y permitiendo una depuración. Yo sería partidario de que la Policía Nacional desaparezca, que suceda algo como sucede en Venezuela. Acá le toman como ejemplo, para no ser como Venezuela, dicen los de la derecha, pero resulta que Venezuela está muy
mejor estructurada y ha ganado grandes espacios en esta lucha política, principalmente con el comandante Hugo Chávez. Lo mismo en Brasil. ¿Y por qué no decirlo? No, ¿por qué no decirlo? ¿Y cómo no reivindicar lo que está haciendo también Bolivia, que nosotros lo seguimos de cerca y que hoy mismo está siguiendo los mismos problemas que tiene los presidentes progresistas de la América Latina? El presidente de Bolivia, conocemos, está también siendo saturado por parte de la derecha para buscar penetrar en el movimiento minero, en el movimiento indígena, en el movimiento campesino, y también desde la misma derecha buscar deslegitimar al gobierno. Incluso se habla de que hay ministros al interior del Estado boliviano que están conspirando. Esta es la dura realidad que no proviene solamente de la clase dominante nacional, sino que todos sabemos que los hilos del norte, que los dardos del norte están presentes en los pueblos latinoamericanos, mi estimado Pedro. Es importante, ahora que hablas de nuestro continente, saber la lectura de un periodista ecuatoriano de lo que viene sucediendo en la patria grande. Por ejemplo, uno de los casos que ha llamado mucho la atención es que en el Ecuador Lasso cierra el Congreso y llama a elecciones anticipadas, y la más ranci y putrefacta derecha y el terrorismo mediático continental aplaude esta hazaña, dicen ellos. En cambio, en el Perú, Pedro Castillo cierra el Congreso y lo meten preso. ¿Cuál es la lectura de esta situación tan compleja que se presenta en nuestro continente en este momento, Cristóbal? Bueno, como te había manifestado el hermano pueblo peruano, con Pedro Castillo a la cabeza, que según conocemos ya de fuentes que se difunden por las redes sociales, fue amenazado de muerte, de no hacerlo, o sea, en caso de que no disuelva la asamblea de su país. Por lo tanto, fue obligado a hacerlo. Pero sin embargo, como tú bien decías, ahí sí rompió el orden constitucional y le metieron preso. Acá hicieron exactamente lo mismo, pero la derecha recalcitrante aplaude. Y como lamentablemente los grupos progresistas no están en el poder, se ven de una u otra manera limitados en su accionar. Lo mismo sucedió en Brasil. Recordarás que la Dilma Rousseff siguió el mismo camino de destitución, pero hoy uno de los jueces está condenado a más de 15 años de prisión. Lo mismo sucedió con Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, donde también buscan a través de los fake news, a través de las noticias falsas que se hacen eco los medios de comunicación mercantilistas, corporativos, buscaron a toda costa meterle a la cárcel y acabar con su vida política, algo que no lo han conseguido y tampoco lo van a conseguir. En Colombia sucede lo mismo con Petro. Está exactamente llevándose adelante un golpe de Estado blando, como se lo conoce popularmente. Están buscando la forma de deslegitimar su trabajo. ¿Por qué? Porque también va apoyando, contribuyendo con ese pueblo que tanto lo necesita. Y no se diga en Venezuela. En Venezuela prácticamente les cortaron las alas, les confiscaron dineros. Recuerden ustedes que el petróleo venezolano en su mayor cantidad sirve a los Estados Unidos. Ahí hay una gran cadena de distribución de gasolinas que alimenta la industria petrolera venezolana. Y no se diga Cuba, con más de 60 años de bloqueo económico, pero hoy se ponen en alerta
cuando Rusia está avanzando para apoyar con la economía de este hermano país caribeño. Entonces vivimos una situación extrema, una situación que nos convoca a la unidad. Y la unidad no solamente es nacional. Por eso nosotros, la mayoría de quienes integramos Ecuador por Dentro y la Red de Comunicadores Populares de Manabí en particular, creemos y estamos convencidos en el internacionalismo proletario. Tal como en su momento lo dijo hace más de 100 años Carlos Marx, como lo dijo Federico Engels en su manifiesto, Proletarios de todos los países unidos. ¿Y por qué hemos fracasado en algunos países? Como en su momento fue la misma Rusia, como en su momento fue la Alemania Oriental, que tuvo que unificarse. ¿Por qué? Porque solamente buscamos hacer el socialismo en un solo país. Y al hacerlo en un solo país, nos encontramos a expensas de que nos cierren las llaves los países desarrollados y obviamente nos vuelvan a absorber. Por eso es que Rusia, de una u otra manera, sin estar completamente de acuerdo con su accionar político, porque no representa a un Estado socialista, ni mucho menos, pero representa esa bipolaridad que necesita el mundo. Los BRICS es una economía que va a permitir, y que de hecho ya lo está haciendo, caer a la economía mundial dirigida por el dólar a través de los Estados Unidos, que recordemos es uno de los que mayor deuda tiene a nivel mundial. Es uno de los mayores deudores en el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, compañeros, que surgió para apoyar a los pueblos pobres, para apoyar a los pueblos en vías de desarrollo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pero que fue controlado por el imperialismo norteamericano y por los países de la élite como Inglaterra, Francia, hoy la misma Alemania, entre otros, y responden a sus intereses. Y el Fondo Internacional, como ustedes ya saben, nos mandan las recetas, nos dan un poco de dinero, pero dicen tienen que subir el precio de los combustibles, tienen que subir el precio de las gasolinas, tienen que subir el precio de la luz. De lo contrario, estos dineros nosotros no les entregamos. Así se maneja y así nos han estado manejando, estimado Qatari, porque lamentablemente, y esto hay que decirlo, los pueblos pobres, si bien nos estamos organizando, estamos respondiendo a nuestros intereses únicamente. Y ahí es donde caemos nuevamente en lo que hace la misma clase dominante. Responden a sus intereses de grupo, particulares. Y terminamos haciendo lo mismo nosotros, porque solamente con un pronunciamiento, solamente con un acompañamiento en foros, nos sentimos internacionales. Pero cuando se trata de apoyar en la industria, en la tecnología, en otro tipo de acciones, pues ahí sí como que vemos los toros un tanto de lejos. Pero la clase dominante sí lo hace, como lo hicieron con Bolivia. Aquí Lenín Moreno envió bombas lacrimógenas a la policía de Bolivia. ¿Para qué? Para que masacren al pueblo bolivariano. Ellos sí se unen y se apoyan y están interactuando. Entonces, que esto nos sirva de lección para que comencemos a trabajar. La UNASUR es un proyecto muy significativo. Rafael Correa hablaba cuando era presidente en la UNASUR, decía que se debe de plantear una moneda latinoamericana. Pues quizás ese es el camino para poder hablar tú a tú en términos económicos con los otros países, mi estimado Qatar. Cristóbal, te agradecemos muchísimo por este amplio informe desde tierras ecuatorianas,
muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Un fuerte abrazo hasta el Ecuador y por ahora, hermano, necesitamos tus palabras finales, tu mensaje desde el Ecuador para los pueblos en movimiento y en resistencia anticolonial de todo el continente. Gracias, estimado compañero. El agradecimiento especial al pueblo boliviano, al pueblo latinoamericano. Nosotros tenemos que estar convencidos de que la gran patria latinoamericana debe ser un hecho, de que el mundo entero debe unirse para responder a esa amenaza llamada capitalismo. Tenemos que trabajar mancomunadamente. Les habla una persona que no representa ni pertenece a las élites intelectuales del Ecuador, ni mucho menos, ni profundiza en sus análisis ni perspectivas. Soy un trabajador de la comunicación. Vivo actualmente en la zona rural, en el campo, junto a los campesinos, junto a los montubios en la provincia de Manabí. Me siento feliz de compartir con ellos, de trabajar con ellos. Y no necesariamente tenemos que estar en grandes puestos para entregar nuestro granito de arena. La revolución nos está convocando a todo el pueblo pobre de América Latina. Hablamos de trabajadores, de campesinos, de estudiantes, de la clase media, de los intelectuales, que tienen que sumarse, que tienen que comprender que solo el camino hacia el socialismo es el que nos puede salvar, como parte de una etapa para ir más allá, hacia consolidar los verdaderos derechos. Aquí nadie les va a quitar nada, absolutamente nada. El socialismo no quita nada, el socialismo da la posibilidad para que tengamos acceso a la educación, para que tengamos acceso gratuito a la salud, para que tengamos acceso al trabajo, para que podamos desarrollar nuestras capacidades intelectuales y servir desde los espacios que nos permite el desarrollo a contribuir. El trabajador en el campo, el obrero en las fábricas, si ellos paralizan un día, un minuto, el país se va a la debacle, el mundo se va a la debacle. Lamentablemente, falta formación, falta escuela política y falta una ideología que nos permita decir, aquí estamos y seguiremos luchando por nuestra liberación. Gracias, estimado Katari, el saludo nuevamente y el abrazo solidario, fraterno para todos ustedes. Gracias, compañero, un fuerte abrazo hasta el Ecuador y esta es tu casa. En el momento que sea necesario vamos a volver a hacer este enlace hasta la República de Ecuador. Muchísimas gracias, ha estado con nosotros Cristóbal Rodríguez Guerra, él es escritor y periodista ecuatoriano, coordinador y responsable de las plataformas digitales Ecuador por Dentro y también de la red de comunicadores de Manabí. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta el Ecuador. Y por supuesto nuestra total solidaridad con la candidata Luisa González a la presidencia y al economista Andrés Arauz a vicepresidente de la Revolución Ciudadana. Nosotros les comentamos que estamos haciendo las coordinaciones con prensa de la Revolución Ciudadana para en algún momento tener una entrevista exclusiva con la candidata Luisa González. Yo soy Percy Katari, nos vamos a ir a una breve pausa comercial y regresamos con más, muchísimo más. Este es Comunisur a través de INTV, la señal que integra a Bolivia. No se aparte, no se mueva, ya regresamos. Transmite desde el corazón del Abya Yala. Comunisur.